bueno, no era la necesidad de llegar y tener, digamos, todos los elementos, sino que había algo que Dios quería hacer en el corazón del pueblo de Israel, y era que no solamente proveerles de materiales y de ánimo, sino de proveerles coraje. Y sobre todas las cosas, fe. Estaba escuchando el otro día el doctor Rossetti, que es muy famoso porque él habla mucho en los canales de televisión y está todo el tiempo informándonos de qué cosas tener en cuenta para el coronavirus, qué es lo que afecta, cómo va el avance, cómo van los casos, cómo van los contagios. O sea, él está continuamente en los medios hablando. Y el otro, ayer o antes de ayer, estaba escuchándolo en un audio que me impactó, porque esto es realmente lo que Dios estaba haciendo en este tiempo de Esdras y Nehemías en el pueblo de Israel. Estaba hablando de una fe biológica. Yo me quedé, ¿biológica? Sí, una fe biológica. Vos sabés, Franco, que cuando vos tenés fe y tenés confianza que lo que vas a hacer te va a salir, o lo que te proponen lo podés hacer, esa fe, y él hablaba de fe en Dios, no estaba hablando de una confianza personal, un médico estaba hablando que la fe es un medicamento extra. Medicamento dice que yo no te puedo recetar, y por eso me impactó, porque la fe, y él abre, yo me hubiera gustado tenerlo ahora casi, abre un cerebro, y el cerebro tiene un sistema que se llama límbico, el sistema límbico, y ese sistema, esa parte de nuestro cerebro, cuando empieza a tener fe en Dios, dice que hace que nuestras emociones se multipliquen y nuestra fuerza y nuestra visión de las cosas cambien. O sea que nosotros en el cerebro tenemos esa orden de Dios, que cuando el pueblo de Israel se dispone a tener fe en Él y a creerle a Él, ¿qué hace nuestro cerebro? Comienza a tener emociones distintas. Por eso hay un momento en Esdras 3, que lo quería compartir con ustedes, lo leo del celular porque la letra es un poquito más grande, diría mi esposo. Dice que en Esdras 3:3 dice que los que estaban allí empezaron a tener miedo de los habitantes de alrededor. O sea, siempre me encantó esta frase que dice, tener miedo no es malo, sino, digamos, que el miedo te paralice es malo. O sea, tener miedo es normal, que nosotros tengamos miedo, por eso cuando tenemos miedo ahora nos lavamos las manos. Yo hoy atendí un montón de personas con un montón de plata y era lisofor, alcohol, lavarme las manos, o sea, prevención es miedo. Cuando vos tenés miedo, prevenís, ¿o no? Sí, me dice Franco que sí. Prevención es miedo. Dice que ellos empezaron a tener miedo, pero, y eso es lo que quería compartirles hoy, pero eso no los detuvo. ¿Por qué? Porque en su cerebro, ¿qué empezaron a tener? Fe. Y esa era algo que ni exiliados con Ciro podían aprender, ni viniendo con todo el oro para edificar podían aprender. Siempre hay un momento en la vida en que vos vas a tener todo y algo te va a pasar para que vos desarrolles, ¿qué? Fe. Este es un tiempo de esos, que uno tiene que decir, bueno, Señor, yo quiero desarrollar, aún en medio del miedo, desarrollar de no detenerme. Y dice que no se detuvieron, dice, al contrario, construyeron el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor por la mañana, que uno dice, bueno, de día cualquiera es guapo, pero de noche, en un contexto donde no había luz, donde no había recursos, donde no había soldados que lo protegieran, pero ellos eran tal la fe que tenían en el Señor que no solo construyeron, sino que aún durante el día, desde la mañana hasta la noche, adoraban a Dios. Eso es fe. En un contexto de volver con los bolsillos para afuera o de volver
con el ánimo por el suelo o volver con proyectos desafiantes. Nosotros cuando termine todo esto, también iglesia, vamos a tener que volver. ¿Y cómo vamos a volver? Y los que no vuelvan, ¿qué van a hacer? Los que están desanimados, los que se quedan en la casa. Yo tengo fe de que no va a haber rezagados en Casa de Gozo. Que a veces por ahí es como preocupante al perder el contacto y el aislamiento y el alejarse, y uno está orando hoy a la mañana, yo sé, Señor, que no se enfríen, que su fe no les falte. Por eso hoy con Franco decíamos, bueno, vamos a hacer pequeñas meditaciones. ¿Saben que hay una historia hermosa que Paul Chong-Gi-Cho cuenta, y con esto te quiero terminar? Es la primera parte de Esdras que queremos aprender. No te detengas por el miedo. Si te quedás, sé que tenés algo para dar. Y a los que salimos tenemos también la fuerza que no nos va a faltar. Para ambas personas, Dios pone en su palabra que para ambas Dios siempre los va a desafiar. A ambas Dios las va a usar. Eso también me encantó. Muchas veces uno dice, yo no hago nada, pastora, solo oro. Impresionante. Yo no hago nada, solo la vez pasada una familia muy humilde trajo un poquito, una bolsita de arroz porque hacemos el kilo de amor, que hoy vino una persona a buscar una bolsa que estaba necesitada y me decía, solo tengo una bolsita de arroz. Bueno, siempre Dios nos va a mover a que desarrollemos fe en Él, haciendo o dando, sirviendo o esperando en Él. Nuestra fe se tiene que desarrollar. Dice que había un hombre japonés, después de la Guerra Mundial, en 1945, caen 2 bombas que destruye Japón. Su padre muere en la guerra y lo único que quedó fue una estación de trenes muy vieja en una ciudad. Y él, toda su vida desde niño, entró barriendo la estación y terminó siendo el banderillero, a tal punto que él lo único que hacía era abrir las vías del tren con una banderilla para que entrara y otro a la tarde para que se fuera el tren. 2 trenes pasaban por el pueblo. Y él, por atender eso, dice que una enfermedad grave le agarró a su hija y él dijo, yo no puedo abandonar mi trabajo, y le dijo a su esposa, llévala vos, y su esposa le avisó, volvió sin la nena, murió. Después esa misma enfermedad, se ve que no era un coronavirus, pero parecía en Japón una enfermedad. La esposa entró también en ese estado de enfermedad contagioso y cuando fue a la ciudad, allí murió, y él fue al velorio de las dos con mucho dolor y con muchas lágrimas y con mucha amargura, y muchos le preguntaron, pero ¿cómo no pudiste dejar tu trabajo? ¿Por qué no dejaste tu trabajo y fuiste a llevar a tu familia a hacerla ver? Y Paul Chong-Gi-Cho le enseña esto a los líderes. Él dice que no era que él no dejó el trabajo. Lo que él no dejó fue la responsabilidad. Él sabía que eso le iba a dar de comer a su familia. Y a veces por ahí eso es lo que nosotros sentimos hoy. No sabemos si dejo de trabajar, cuál va a ser mi responsabilidad con mi familia, o qué hago, persevero. Y dice que él todas las noches soñaba que su esposa y su hija venían a verlo, todas las noches. Y una de las cosas que le dice su hija, papá, sal afuera. Y dice que él cuando sale, que sintió la voz de su hija, sale y él muere en las vías del tren, viejito. Él jamás desde su niñez hasta que murió estuvo ahí fiel con las banderillas. Y él decía, una de las cosas que él aprendió de este hombre, no es criticarlo que abandonó a su familia, sino lo que le admiró fue la perseverancia. A veces por ahí Dios te da banderillas en la mano, de ir o de colaborar. Y eso no lo podemos dejar por nuestra familia, por nuestros seres queridos. No debemos desanimarnos, al contrario, tenemos que animarnos. Hay una palabra de Dios que dice,
lo anoté, en el Salmo 103:4, dice, Él nos rescata del hoyo de la vida. Él nos rescata. Sé que algunos por ahí están escuchando, estamos medio capa caída, estamos medio como cayendo al pozo, quizás de la depresión, quizás de la desesperanza, quizás de la escasez, quizás el pozo de decir no tengo más recursos, ahora ¿qué hago? ¿Qué va a ser de aquí en más? A veces también está el pozo de la desesperanza, que nos sentimos sin esperanza, y nuestro cerebro, al perder la fe, empezamos a perder ese remedio que el médico decía. Cuando vos tenés fe, hay un remedio extra para que te recuperes, hay un remedio extra para que te levantes. Por eso el salmista decía, Él es el que me rescata del hoyo de la vida. Él es el que me corona de favores y el que pone en mí su misericordia. Que sea este un tiempo especial y único. Y seguimos con la segunda parte. Hasta el próximo programa.